El invencible ha caído. Mike Tyson era un monstruo, un depredador en el ring, una máquina de destrucción que terminaba peleas en segundos. Nadie podía tocarlo, nadie podía detenerlo, hasta que apareció un hombre que ni siquiera tenía derecho a ganar. Buster Douglas, un hombre que antes del 11 de febrero de 1990 nadie tomaba en serio. Un peleador decente, sí, pero sin la menor posibilidad contra el imparable Tyson. Las casas de apuestas le daban una ridícula desventaja de 42-1. Para el mundo del boxeo, esto no era una pelea, era una ejecución anunciada. Pero lo que sucedió esa noche en Tokio cambió la historia para siempre. Un milagro, un escándalo, una traición del destino. Porque lo que parecía imposible se hizo realidad. El rey cayó. Y no solo cayó, Tyson fue humillado. ¿Qué pasó realmente en esa noche legendaria? ¿Fue suerte, destino o el error más grande de la carrera de Tyson? ¿Y cómo un peleador sin oportunidad alguna logró destronar al hombre más temido del planeta? Hoy en Zona Knockout, vamos a revivir el knockout que sacudió al boxeo y que muchos todavía no pueden creer. Quédate hasta el final porque esta historia tiene giros que ni Hollywood se atrevió a escribir. A finales de los 80 y principios de los 90, Mike Tyson no era un simple boxeador. Era un depredador en el ring. No entraba a pelear, entraba a destruir. Cada uno de sus golpes era un mensaje. No perteneces aquí. Y casi todos sus rivales entendían el mensaje demasiado rápido. Era joven, invicto, brutalmente rápido y poseía una pegada que parecía sacada de un videojuego. Nadie quería enfrentarlo. Los entrenadores de otros boxeadores se preocupaban más por la salud de sus peleadores que por ganar, porque contra Tyson no se trataba de si perderías, sino de cuánto daño recibirías antes de caer. 37 victorias, 33 knockouts, peleas que terminaban en segundos, hombres grandes, poderosos, experimentados, todos cayendo igual, como si fueran amateurs, como si nunca hubieran entrenado. Tyson los hacía ver como niños asustados. Era el campeón mundial más joven de la historia. Tenía 3 cinturones y un aura de invencibilidad que parecía irrompible. Lo apodaban Iron Mike por una razón. Era puro acero. Cada combate era una ejecución pública. La gente no veía peleas, veía sacrificios. Y cuando llegó el momento de enfrentar a Buster Douglas, el mundo entero lo tuvo claro. Esto no era una pelea. Era otra víctima en fila, otro hombre en la lista de Tyson. Las apuestas lo dejaron claro, 42-1 en contra de Douglas. Nadie, absolutamente nadie, daba un centavo por él. Tyson ya había ganado, solo faltaba que sonara la campana. Pero en el boxeo, a veces, la historia decide escribir un capítulo inesperado. Si había un peleador que nadie esperaba ver en una pelea de campeonato contra Mike Tyson, era Buster Douglas. No tenía la velocidad ni la pegada de los grandes noqueadores. No intimidaba con su presencia. Y lo peor de todo, nadie creía en él. Pero todo imperio tiene un punto de quiebre. James Buster Douglas había sido un peleador decente durante años, pero nunca una verdadera estrella. Su récord era sólido, con victorias sobre buenos oponentes, pero también con algunas derrotas que lo habían dejado como un nombre más en la división. Un buen boxeador, sí, pero no un futuro campeón. Hasta esa noche en Tokio, su historia era la de un hombre que parecía destinado a ser un segundón. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba. Buster tenía una razón para pelear. Semanas antes del combate, Douglas sufrió un golpe devastador fuera del ring. Su madre, Lola, falleció repentinamente. Ella siempre había sido su mayor apoyo, la persona que nunca dejó de creer en él, incluso cuando el mundo entero lo hacía a un lado. Antes de morir le dijo a todos que su hijo iba a vencer a Tyson. Douglas decidió que no podía defraudarla. Lo que nadie sabía era que Douglas no solo peleaba por un título, peleaba por algo mucho más grande. Además, su vida personal había sido una batalla constante. Enfrentó problemas familiares, conflictos internos y la presión de un deporte que muchas veces le cerró las puertas. Pero algo en él cambió. Esta pelea no era solo una oportunidad, era su última oportunidad. Mientras el mundo lo ignoraba, Douglas estaba en silencio preparándose para lo imposible.
Para muchos, Douglas solo era el siguiente nombre en la lista de víctimas de Tyson, pero él no lo veía de esta manera. Él no entraba solo a sobrevivir, entraba a ganar. Se preparó como nunca antes. Llegó al campamento de entrenamiento con una determinación renovada, mejorando su velocidad, su defensa y sobre todo su mentalidad. Mientras todos hablaban de la próxima gran victoria de Tyson, Douglas se preparaba en silencio para lo imposible. El 11 de febrero de 1990, la historia del boxeo estaba a punto de cambiar para siempre. Cuando sonó la campana, Buster Douglas no era el mismo peleador que todos conocían. No era el hombre que dudaba, que dejaba escapar oportunidades. Era un hombre con misión, con una motivación que ningún nocaut de Tyson podía destruir. Y el mundo estaba a punto de verlo. Las apuestas estaban en su contra. Los expertos esperaban un nocaut rápido. El público en Tokio estaba listo para ver otra ejecución brutal de Mike Tyson. Pero lo que nadie imaginaba era que estaban a punto de presenciar la mayor sorpresa en la historia del boxeo. Desde el primer asalto, algo no encajaba. Tyson no se veía como el depredador imparable de siempre. Buster Douglas no solo resistía, no solo dominaba con su jab. Cada golpe que lanzaba no era de miedo, sino de convicción. El invencible Mike Tyson estaba en problemas. Cuarto asalto. El ojo izquierdo de Tyson comenzaba a hincharse. Douglas lo mantenía a distancia con su jab y lo castigaba con combinaciones precisas. Era una versión de Tyson que nadie había visto. Confundido, frustrado y sin respuestas, entraba el octavo asalto. Y entonces, el mundo casi recupera el aliento. Tyson con su brutal poder conecta un uppercut demoledor. Douglas cae. La cuenta llega a 9, pero se levanta justo a tiempo. No estaba acabado. Y aquí es donde todo cambia. Décimo asalto. Buster Douglas, el hombre que nadie creyó capaz, decide terminar la historia. Una combinación perfecta. Izquierda-derecha, uppercut. Tyson tambalea. Otro derechazo. Lo manda al suelo. La leyenda está en la lona. Tyson intenta levantarse, pero sus guantes no encuentran el suelo. Sus ojos buscan claridad, pero su cuerpo no responde. Cuenta el árbitro. 7, 8, 9, 10. Se acabó. Mike Tyson ha caído. En ese instante, el boxeo cambió para siempre. La racha invicta más temida de la historia había sido rota y el mundo entero no podía creer lo que acababa de presenciar. El momento parecía irreal. Nadie, absolutamente nadie, había imaginado este escenario. Mike Tyson, el hombre más temido del boxeo, estaba en la lona y no podía levantarse. Cuando el árbitro terminó la cuenta de 10, el silencio en la arena fue sepulcral. No era el rugido de una multitud celebrando la caída de un villano. Era pura incredulidad. ¿Acaso lo que acababan de ver era real? El invencible había sido vencido. Las cámaras captaban la imagen más impactante de la noche. Tyson intentando ponerse de pie con el protector bucal medio salido de la boca, sin poder coordinarse. Nunca antes en el mundo lo habían visto así. No era solo una derrota, era el fin de una era. Buster Douglas acababa de hacer historia. En cuestión de segundos la noticia explotó por todo el planeta. Mike Tyson ha sido noqueado. Los titulares ardían, los analistas estaban en shock y las apuestas de Las Vegas acababan de sufrir una de las mayores pérdidas de la historia. Pero más allá de los números y las sorpresas, este knockout significó algo más grande. Era el recordatorio de que en el boxeo, como en la vida, no existen los invencibles. Buster Douglas, el hombre que nadie creyó capaz, acababa de cambiar para siempre la historia del boxeo. El mundo del boxeo quedó dividido en dos. ¿Fue la derrota de Mike Tyson solo un accidente? ¿O el primer indicio de su declive? Para muchos, la caída de Tyson aquella noche en Tokio fue simplemente una anomalía. Un mal día, un descuido, un error que jamás se repetiría. Después de todo, sigue siendo uno de los peleadores más explosivos y temidos de la historia. Pero para otros, aquella imagen de Iron Mike tambaleándose en la lona fue una advertencia. El aura de invencibilidad se había roto. Lo cierto es que Tyson ya no era el mismo. Su entrenamiento para la pelea contra Douglas fue, según algunos reporteros, poco disciplinado y lleno de distracciones. Su vida personal se encontraba en una espiral de caos, marcada por fiestas, excesos y conflictos. ¿Había subestimado a Douglas o simplemente el monstruo de acero comenzaba a oxidarse? Después de aquella noche, Tyson intentó recuperar su reinado, pero la sombra de ese knockout nunca desapareció.
Un año después, su vida cambió para siempre con su escandalosa condena a prisión, lo que lo alejó del ring en el mejor momento de su carrera. Cuando volvió, ya no era el mismo depredador de antes. Entonces la pregunta sigue abierta. ¿Fue aquel golpe de Douglas solo una sorpresa del destino o el primer clavo en el ataúd de una leyenda? Aquella noche en Tokio, no solo vimos caer a Mike Tyson, vimos como un mito se rompía en pedazos. Un campeón que parecía invencible derribado por un hombre al que nadie le daba una oportunidad. Buster Douglas no solo ganó una pelea, escribió una de las mayores sorpresas en la historia del deporte. Pero la gran pregunta sigue en el aire. ¿Fue solo un golpe de suerte o el principio del fin para Tyson? ¿Habría cambiado la historia si se hubieran enfrentado en otras circunstancias? Queremos saber qué opinas. Déjanos tu comentario. ¿Crees acaso que Tyson habría recuperado su reinado si no hubiera ido a prisión? Y si te apasionan las historias épicas del boxeo, los knockouts más brutales y los momentos que marcaron el deporte, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Aquí en Zona de Knockout traemos las historias más impactantes del ring, sin filtro, sin miedo, con toda la acción que necesitas. No olvides dejar tu buen like si te gustó este video y compartirlo con otros fanáticos del boxeo. Nos vemos en el próximo round.